Buenos días, hoy vamos a ver uno de los programas que tenemos recomendados para la unidad número 1, que es el diseño asistido por ordenador. Y el software que hemos utilizado es el software de Corel. Corel tiene dos programas principales, uno sería Corel Photo Paint, que es un programa muy parecido a Photoshop, pero en este caso nosotros hemos cogido un programa más para hacer maquetación, del tipo Illustrator o InDesign, que sería el Corel Draw. CorelDRAW, como veis, tiene una interfaz con muchísimas paletas, herramientas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pequeña revisión. Lo primero de todo tenemos la barra de menús. Esto suele ser común a casi todos los programas. Lo único que vais a encontrar aquí, pues varias opciones propias de los programas de diseño gráfico. En la parte de organizar, pues se trabajará sobre todo sobre las capas, efectos sobre las imágenes. Veis aquí configuración de mapas de bits, vais a tener filtros, una específicamente de texto, las herramientas, esta es bastante importante también, y en ventana que sepáis que vais a trabajar mucho con ventanas acoplables y las barras de herramientas, ¿vale? Después, ¿qué tenemos? Debajo, pues las típicas de abrir, cerrar, guardar, copiar, pegar y el zoom. Y debajo vais a tener una ventana que va a ir cambiando en función de la herramienta que seleccionemos. En este caso, pues tenemos la lupa y vais a ver que aparece aquí pues el 100%, más, menos, etcétera. En el caso que marque aquí, la herramienta de selección me aparece, digamos, la configuración propia de lo que estemos haciendo. Corel Photo Paint tiene por finalidad una impresión, por lo tanto, él elige un tamaño de papel A4, que sería lo más común, y que vosotros podéis configurar desde un primer momento. Puede ser en horizontal o puede ser en vertical, ¿de acuerdo? Esto lo cambiamos aquí y se recomienda hacerlo siempre al principio. Como veis, aquí bueno, pues tenemos el tamaño, etcétera, etcétera, un montón de configuraciones. Aquí a la derecha tenemos una ventana acoplable que serían las propiedades del objeto. Las vamos a ver un poquito más adelante, pero conviene que la tengáis aquí porque nos va a permitir cambiar cada una de estas cosas que hagamos. No voy a seguir el orden que aparece aquí, voy a ir saltando en función un poco de las necesidades que tengamos. La primera de todas sería la selección, como hemos visto, y me voy a saltar a una herramienta de dibujo, que sería mano alzada. Hago un clic aquí, os tenéis que fijar bien, porque aquí en la esquina inferior derecha vais a encontraros con un piquito, que es un botón que me va a permitir desplegar, a su vez, una serie de herramientas, ¿vale? En este caso vamos a marcar la primera, que es el dibujo de mano alzada. Con mano alzada, ¿qué hacemos? Pues hacemos un clic en el ratón. En este caso sí que se recomienda que tengáis un ratón para hacer este tipo de dibujos. Y soltamos. Y automáticamente habéis visto que en la parte final me hace un suavizado que me permite hacer pues dibujos con un poquito más de perfección, aunque mi pulso no sea muy bueno. Voy a hacerlo aquí a propósito. Veis que me lo ajusta, ¿eh? Para deshacer, pues seleccionamos cortamos o edición deshacer, ¿vale? Cada línea que nosotros hagamos, a su vez, la podemos cambiar, por ejemplo, de grosor. Aquí estamos cambiando grosor. También podemos cambiar el tipo de línea. También podemos cambiar aquí, pues, incluir flechas al principio, flechas al final, ¿vale? Son configuraciones que lo podemos gestionar como queramos. Más cosas. Si pulsamos aquí, la segunda herramienta que encontramos es Bezier. Bezier es una herramienta que nos va a permitir hacer dibujos en función de los nodos. ¿Cómo funciona esto? Hago un clic aquí, me separo, hago otro clic, pincho y estiro. Pincho y estiro. Esto me permite hacer este tipo de dibujos. ¿Vale? Para terminar, doble clic. Siguiente herramienta. Vamos a borrarla para que no tengamos aquí. Siguiente herramienta. Esta nos va a permitir dibujar con lo que se denominan ellos medios artísticos. Esta se divide a su vez en 5 herramientas que tenemos aquí arriba. La primera va a ser el preestablecido, sería como una especie de pluma estilográfica que va a pintar en función del trazo que nosotros tengamos aquí. También podemos cambiar el grosor aquí. La segunda sería la herramienta de pincel.
Y es un pincel especial porque podemos pintar con una especie de configuraciones o tramas, degradados que nos marca aquí. Por ejemplo, esto pintamos de esta manera. Así podemos pintar de esta forma. He cogido la misma, me parece. Vamos a coger la de la flecha. Pues me pinto una flecha. ¿Vale? Son lo que denominan medios artísticos. La siguiente, esta que aparece como un spray, es un diseminador de imágenes. Sería como un spray que cada vez que pulsamos me lanza una imagen, una fotografía, un dibujo o lo que queramos. ¿Cómo funciona? Pues imaginaros que quiero pintar hierba, tengo un diseminador de imágenes en hierba, hago aquí un trazado y automáticamente pone hierba. ¿Vale? Hay muchísimas opciones como burbujas, muñequitos, pues huellas. Esto podéis hacer aquí, os podéis entretener porque es muy creativo. Selecciono, borro todo y seguimos. La siguiente herramienta sería la pluma, muy parecida al Bezier. Doble clic para terminar. Aquí tendríamos la herramienta de polilínea, también muy parecida, va dibujando como si lo estuviéramos haciendo con una regla, por ejemplo. Esta me permite hacer arcos, punto inicial, punto final y estiro. ¿Vale? Y aquí tendríamos también conectores de un punto a otro. Y tendríamos también pues para tomar cotas desde este punto a este y lo desplazaría. Y me da la distancia de cada cosa. ¿Vale? Es importante que conozcáis que muchas veces en Corel pues nos separamos un poco y nos cuesta encajar lo que es la imagen, ¿vale? Con el zoom rueda lo vamos a poder hacer muchísimo más rápido. Más cosas que tenemos, bueno, pues vamos a pasar a los polígonos. El primer polígono que vamos a ver va a ser el rectángulo y a través de él vamos a ver la ventana de propiedades. Dibujamos un rectángulo, veis que aparece con un contorno en negro sin fondo. Todo esto lo vamos a poder cambiar con estas herramientas que tenemos aquí. Primero abro y digo relleno uniforme y aquí tengo pues una gama de colores. Bien. Segunda opción de relleno, tendríamos un relleno degradado. El degradado es una transición de un color a otro, ¿vale? Y dentro de esos degradados tendría este que sería lineal, este sería central, radial, bueno, tenéis de varios tipos, ¿vale? Otro tipo de degradado sería un patrón, aquí tenéis varios. PostScript, también tenéis aquí algunas opciones curiosas. Relleno de texturas. O sin relleno, ¿vale? Como queráis. Voy a dejar el de degradado y os voy a enseñar el contorno. El contorno del objeto, como veis, tengo que tenerlo seleccionado. Vengo aquí, que es este de aquí. Y lo primero que voy a poner es la anchura. Voy a ponerle una, por ejemplo, muy grueso. Veis aquí, como ya se ha notado. El estilo lo puedo cambiar también. Lo puedo poner del punto que quiera. En este caso no tiene ningún sentido que ponga la flecha inicial, flecha final, porque es un rectángulo, ¿vale? Aquí tenemos otra serie de configuraciones que me voy a saltar, tal. Si quiero enseñaros esta última, que sería la redondez de las esquinas. Como veis, va a ir modificando la imagen, ¿vale? Nunca lo hemos probado hasta el final. Tendríamos que probarlo. Ahora vamos a hacer precisamente lo contrario. Vamos a hacer una cosa. Cuando seleccionamos el objeto, si hago otro clic encima, me aparecen estas flechas que me van a permitir desplazar el objeto, ¿vale? Esto lo vais a encontrar en todos. Y esto me va a hacer, ¿veis?,
También jugar con la perspectiva, es importante. ¿De acuerdo? Fijaros de qué manera hemos cambiado un rectángulo, qué formato tan bonito ha quedado. Bueno, marcamos y vemos la siguiente, la elipse, el círculo. Igual, podemos elegir un color. Y aquí es importante que conozcáis estas tres opciones. Este sería el círculo completo. Este sería un sector. El sector nosotros lo vamos a graduar con estos ángulos. Y en el caso de querer solamente el arco, marcaríamos esta opción. Solo arco. ¿De acuerdo? Sector, círculo completo. Es sencillo. Bajamos uno y vemos polígonos. Por defecto nos viene un pentágono. Aquí tenemos la posibilidad de introducir el número de lados. Las propiedades serían iguales, ¿vale? Y el grosor, como veis aquí, tendríamos la posibilidad de poner los sectores que tengamos, ¿vale? ¿Esto es un círculo o un cuadrado? ¿O un polígono regular? ¿Qué es esto? Un polígono regular, ¿no? De 9, muy bien. Fijaros lo que voy a hacer. Si yo en vez de 9 pongo 15, este se parece más a un círculo, ¿verdad? Cuanto más lados le añada, más se va a parecer un círculo. ¿Estáis de acuerdo? Varios 9. Voy a poner 30. Pero va a seguir sin ser un círculo porque tiene lados. 30 ya parece mucho más un círculo, ¿verdad? Y si le pongo aquí, voy a ponerle 60. Bueno, esto que acabamos de representar mediante este programa realmente es un concepto matemático que es la cuadratura del círculo, es decir, que si nosotros tendemos a infinito, siempre vamos a ver pequeños segmentos de líneas rectas. Eso conformaría una circunferencia, ¿vale? Seguimos. Ya nos ceñimos a la parte de tecnología, ¿de acuerdo? Hemos hecho el pentágono y volvemos ahora a una herramienta que me he saltado al principio, que sería aquí la herramienta de forma. Si hago un clic forma, hago un clic aquí, fijaros, esto me lo permite cambiar y puedo hacer una estrella bailona, ¿vale? De la misma manera puedo hacer aquí este tipo de estrellas que con la herramienta Bezier pues igual voy a poder modificar. ¿Con las estrellas también puedes jugar con su perspectiva? Sí, pero más adelante lo tenemos. Ahora lo veis. Otro tipo de formas es este tipo de estrellas. Lo mismo, vamos a Bezier y vais a ver lo que se puede hacer con esto. No tan bonito. ¿Vale? También podemos hacer mallas. Las mallas están muy bien cuando estamos haciendo una composición para guardar la proporcionalidad, cuando trabajamos, por ejemplo, con un mapa que esté todo bien ordenado. Se puede utilizar como sistema de referencia, ¿vale? Y por último, pues tenemos aquí una espiral que va a ir en función del número de vueltas que nosotros le pongamos aquí. El sentido lo podemos cambiar, dependerá, a ver, Si pones menos 14, dependerá del trazo que tú le hagas. Así. Buena pregunta. Bueno, marco esto, elimino y vamos ahora con este me le salto, pero son simplemente formas de flecha. Los textos es bastante sencillo, escribimos el texto, lo seleccionamos, podemos cambiar el tamaño, formato y tipografía, ¿vale? Muy fácil. Y nos vamos a ir a esta herramienta de aquí que son la extrusión interactiva. Para la extrusión interactiva nosotros necesitamos tener ya una forma inicial. Lo que voy a utilizar va a ser un rectángulo y voy a utilizar también aquí un polígono, por ejemplo, este, ¿de acuerdo?
La extrusión me va a hacer lo siguiente. Tengo varias opciones aquí. La primera sería una mezcla, es decir, una transición. ¿Qué tendría que hacer un cuadrado para convertirse en un pentágono? Pues pincho aquí, estiro y esto es lo que tendría que hacer. ¿Vale? Este nivel que veis aquí me sirve para, digamos, todos los cortes de esa transición, agruparlos o bien a un lado o a otro. ¿Vale? Seguimos. Otro que podemos hacer sería este que tenemos, que me va a permitir levantar distintas, como si hiciéramos distintas plantas concéntricas del mismo objeto. Esto tenéis que tener un poco de paciencia porque muchas veces requiere muchísima memoria. Vamos a ver si nos sale bien. Aquí lo veis. Vamos a hacer otro con este. Estiramos. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Estos son los de extrusión. Luego tenemos este que me va a permitir también hacer un cambio de la forma en función de cómo lo pongamos. Vale. Este, no sé si se verá bien en la pizarra digital, pero me hace una sombra, un sombreado, como un efecto de sombra. Ahí no se llega a ver bien, pero... Y bueno, pues este también es muy parecido al Bezier. Lo que me va a permitir es como añadir nodos. Este me va a permitir añadir nodos y pues modificarlos. ¿De acuerdo? Este me va a levantar un objeto. Se hace una simulación en 3D y este también me hace sombra, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues el cuentagotas, lo puedo utilizar para conseguir el color de una imagen que ya tenga predeterminada. Y aquí tenéis la herramienta contorno, que la tenéis además aquí, que es la misma. La herramienta relleno, que además la tenéis aquí. ¿Vale? Y bueno, el relleno interactivo, que de momento no lo vamos a ver. Como veis, es un programa que me permite crear multitud de diseños para iconos, logotipos, portadas, etcétera. Es una forma bastante sencilla, es muy creativa y la verdad que no soléis tener ninguna complicación con ella. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? ¿No? Bien, pues comenzamos con la actividad ahora que os voy a decir.